Iglesia, qué bueno es estar en la casa del Señor. Qué experiencia tan maravillosa el Señor siempre tiene para su pueblo. Esto es una experiencia enriquecedora, pero es una experiencia única. Es una cita, es un encuentro que el Señor prepara para que tú y yo podamos disfrutar y podamos estar en su presencia y podamos gozarnos y podamos sobre todo crecer y aprender a confiar más en Él. A mí me encanta estar aquí porque me gusta servir al Señor. Es un privilegio y no quiero desaprovechar la oportunidad. Así que yo quiero orar para que sea el Señor, para que sea el Espíritu Santo quien nos hable a ti y a mí, porque todos necesitamos escuchar voz de Dios. Te adoro y te bendigo, Padre. Te doy gracias por la oportunidad hermosa que tú me das de estar aquí. Soy solo un instrumento puesto en tus manos, Señor. Sé tú hablando a cada uno de nuestros corazones, Señor. Que esta palabra sea como espada de dos filos, que penetre hasta lo último, hasta el tuétano, Señor, y nos cambie, Padre. Que esta tu palabra, Señor, sea refrigerio a nuestra vida y que nosotros podamos entender cuál es el lugar que tú quieres que nosotros ocupemos en tu reino. Te adoro y te bendigo y pongo en oración a cada persona que todavía no te conoce y que va a escuchar esta palabra, Señor. Espíritu de Dios, solamente tú puedes convencer. Sé tú obrando y manifestando tu poder. Te adoro y te bendigo, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Esta palabra tiene dos vertientes, digo yo. Una es para aquellos que todavía no han conocido al Señor o quizás han escuchado hablar, pero todavía no han tomado la decisión. Y la otra vertiente es para nosotros, la iglesia. La iglesia, aquellos que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador y que nos hemos propuesto vivir mente, alma, corazón a la disposición de nuestro Señor. Así que les invito a que busquen en su Biblia, en el libro de Primera de Samuel, el capítulo 16, el verso 7. Primera de Samuel 16, el verso 7. Yo lo voy a estar leyendo en la Nueva Traducción Viviente. Los demás textos bíblicos van a estar en la Reina Valera, pero este en particular elegí la versión Nueva Traducción Viviente. De hecho, es mi versión favorita. Lo tenemos. Primera de Samuel 16, 7 dice: pero el Señor le dijo a Samuel: no juzgues por la apariencia o por su estatura, porque yo lo he rechazado. El Señor no ve las cosas de la manera en que tú las ves. La gente juzga por apariencia, pero el Señor mira el corazón. Bendita sea la palabra del Señor. Antes de comenzar con la exposición, yo quiero establecer cuáles son las posiciones que, según la palabra, ¿verdad?, nosotros tenemos dentro del reino. Y es importante que nosotros entendamos cuál es nuestra posición y cuáles son las características que nos definen como iglesia y cuáles no, para que nosotros podamos ejecutar el trabajo a la manera que Dios lo diseñó y no a nuestra manera. Lo primero que yo quiero que entendamos todo, es que Dios es el juez de todo y es un juez justo. El único que tiene la característica de juez es Dios. Dios es muchas cosas porque Dios lo es todo, pero Él es el único que tiene la característica de juez. Y no solo que es un juez, sino que es un juez justo. El Salmo 75, 7 dice: mas Dios es el juez. A este humilla y a aquel enaltece. ¿Yo lo puedo cuestionar? No, porque Él es soberano. El Salmo 119, 75 dice: conozco, oh Jehová, que tus juicios son justos y que conforme a tu fidelidad me afligiste. Así que lo que recibimos de parte de Dios siempre va a ser justo.
Y si yo entiendo eso en mi vida, entonces yo entiendo que todo obra para bien a los que aman al Señor. Y no cuestiono la soberanía de Dios sobre mi vida. El segundo punto que yo quiero que entendamos es sobre Jesús. Jesús, además de ser todo, porque Él también es Dios, Jesús tiene una característica particular que no la tiene más nadie. Y es que Jesús es el único Salvador. Y es el único que nos da acceso a la vida eterna. Nadie más. Nadie más. Dice su palabra, en esto consiste el amor, no en que nosotros hayamos amado a Dios, sino en que Él nos amó y envió a su Hijo para que fuera ofrecido como sacrificio por el perdón de nuestros pecados. Tú y yo no salvamos a nadie. El único que salva es Jesús. Primera de Juan 4:10 dice, y consumada su perfección, llegó a ser autor de salvación eterna para todos los que le obedecen. Esa es la característica, Jesús lo es todo, pero esa es su característica particular. Más nadie tiene esa característica. El próximo del que quiero hablar es del Espíritu Santo. Y el Espíritu Santo es el consolador y es el que convence de pecado. Tú y yo no convencemos a nadie de pecado. Tú y yo no convencemos a nadie cuando hablamos el Evangelio. Esa es la característica del Espíritu Santo. Dice su palabra, pero yo os digo la verdad. Os conviene que yo me vaya, y esto es Jesús hablando, porque si no me fuera, el Consolador no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. ¿Quién convence? El Espíritu Santo. Así que no nos afanemos en convencer a nadie, porque esa característica no es para la iglesia. El cuarto del que quiero hablar es el enemigo. El enemigo es el que acusa y el enemigo es el que destruye, roba y mata. Acusa, destruye, roba y mata. Y dice su palabra, luego oí una fuerte voz que resonaba por todo el cielo. Por fin ha llegado la salvación y el poder, el reino de nuestro Dios y la autoridad de su Cristo. Pues el acusador de nuestros hermanos, el que los acusa delante de Dios día y noche, no descansa, ha sido lanzado a la tierra. Y esto es en Apocalipsis 12:10. Juan 10:10 dice, el ladrón, refiriéndose al enemigo, no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Si nosotros sabemos que el único que acusa es el enemigo, ya tenemos que saber que toda acusación y toda condenación es una mentira. Porque el que es mentiroso, el que quiere robar, matar y destruir con sus acusaciones, ese es el enemigo. Por último, pero no menos importante, porque aquí nos vamos a quedar un ratito, es la iglesia. Nosotros, los llamados, los que hemos recibido al Señor Jesús como nuestro Salvador. La iglesia es la esposa. La iglesia es luz. La iglesia es sal. La iglesia es la que ama. Dice Apocalipsis 22:17. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven.
El que tiene sed, venga. El que quiera, tome agua de la vida gratuitamente. También Mateo 5:13 dice, ustedes son la sal del mundo. Y en el 14 dice, ustedes son la luz del mundo. Y Juan 13:35 dice, en esto conocerán que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Fíjate que no dice que los van a conocer porque aleluya mucho. No dicen porque van mucho a la iglesia. No dicen porque están 3, 4 horas ahí arrodillados orando. No está mal. Tenemos que aleluyar, tenemos que venir a la iglesia y tenemos que orar. Pero por eso no nos van a conocer. Nos van a reconocer como sus discípulos por el amor que nos mostramos los unos a los otros. Habiendo dicho todo esto, ahora sí vamos a hablar de la palabra que el Señor puso en mi corazón. Si ustedes van al capítulo 4 de Juan, y ustedes lo pueden buscar, pero es bastante larguito, así que yo voy a ir hablando poquito a poco de él. El capítulo 4 de Juan cuenta una historia que todos sabemos, o por lo menos la mayoría. Y si no, ustedes después con calmita se sienten y la leen porque es hermosa, a mí me fascina. Y es el encuentro de Jesús con la mujer samaritana en el pozo de Jacob. Allí Jesús y aquella mujer tienen una conversación inusual, pero poderosa. Y aquella conversación nos tiene que decir a nosotros la iglesia y nos tiene que servir de referencia de cómo Jesús pretendió en ese momento enseñarnos a nosotros a cómo nosotros tratar al que es desechado, al que es marginado socialmente, al que no ha conocido al Señor, al que ahora nosotros miramos y decimos, uy, ese pecador. ¿Cómo Jesús hizo con esta mujer? Es la enseñanza que Él quiere que tú y yo como iglesia actuemos en favor de las personas que hoy en día no se sienten aptas o no se sienten atraídas al evangelio o todavía no están convencidas o no se han dejado convencer por el Espíritu Santo de que estar del lado de Jesús es la mejor alternativa. Y probablemente muchas personas, porque yo no puedo decir que, por ejemplo, en nuestro territorio las personas no han escuchado de Jesús. Sí han escuchado de Jesús. Pero ¿cuál ha sido la respuesta de la iglesia hacia la comunidad? Esa es la pregunta que cada uno de nosotros tenemos que hacernos. Porque yo no puedo culpar todo el tiempo al de afuera. Yo quiero nueva vida, ¿verdad? Decimos Ocala para Cristo. Pero para que Ocala sea para Cristo, yo me tengo que poner en los zapatos de Ocala. ¿Y quién es Ocala? Pues Ocala es la mujer samaritana. Ocala es esa mujer que nadie quería ir con ella al pozo porque era una pecadora. Ocala es esa mujer que tenía que ir a otra hora porque aquellas mujeres la trataban como tú eres nadie. Contigo no nos podemos juntar. Ocala representa eso. Y nosotros tenemos que entender que la gente que está afuera esperando por una palabra de aliento y de restauración está dañada, está rota y vive en pecado. Y cuando yo asimilo esa verdad y yo la veo como la ve Jesús, entonces yo me muevo como se mueve Jesús. ¿Y cómo se movió Jesús? Mira, lo primero que Jesús hace es que Jesús cambia su trayectoria. No tenía que pasar por Samaria. Sin embargo, dice la palabra que a él, a Jesús, no a los discípulos hubiesen preferido ir por otro lado. Pero a él le era necesario pasar por allí. Porque él ya sabía el encuentro que él iba a tener con aquella mujer. Porque al Señor no se le escapa nada. A ti y a mí sí, se nos escapan todas las cosas. Y pueden estar todas las señales prendidas y nosotros no las vemos. Pero al Señor no se le escapa nada. Él no deja
de perseguirnos. Él no deja de querer ese encuentro con cada uno de nosotros. Él no deja de querer ese encuentro con todavía ese que está afuera, que no ha rendido su vida. Él todavía quiere tener ese encuentro con esa persona que está allá afuera haciendo lo malo, pecando, haciendo lo que a nosotros no nos gusta ver. Jesús quiere tener un encuentro con esa persona. Jesús quiere ir a sentarse al pozo y conversar con esa persona. Porque ya Él conversó conmigo y estoy aquí. Pero hay una persona allá afuera que está haciendo cosas que no debe y que probablemente nos afecta a nosotros como comunidad. Y esa persona necesita a Jesús. Y Jesús quiere ir a encontrarse con esa persona. Y quiere ir a tener una conversación con esa persona. Porque esa es la esencia de Jesús. Configura todo un plan para encontrarse como se encontró contigo y conmigo. Si tú recuerdas el día en que tú le viste cara a cara, yo me acuerdo perfectamente de ese día. Perfectamente. Porque yo estaba, como dicen por ahí, embarradita de lodo hasta la punta del pie a punta del pelo. En pecado. Así andaba. Y Él extendió su mano literal y me dijo: no, señorita, basta ya. Basta ya, porque si te criaste aquí, es tiempo de volver. Y ustedes creen que Jesús va a volver a bajar para ir de uno en uno. ¿Quién revela el rostro de Cristo? Lo revelamos tú y yo. Lo revelamos tú y yo. Y Jesús tuvo ese encuentro en ese lugar inusual con una mujer samaritana, y los judíos y los samaritanos no se llevaban. Y hablar con una mujer menos todavía. Pero tiene ese encuentro con esa mujer allí en el pozo. Y ese encuentro produjo en ella un cambio tan radical que ella jamás volvió a ser la mujer que todo el mundo desechó. Sin importar la condición en que nosotros estemos viviendo, y aquí quiero hablar a la gente que me está escuchando por las redes, porque yo sé que esta palabra va a llegar en algún momento a esa persona a la que Jesús envía esta palabra. Sin importar la condición en la que te encuentres, no importa, tal como estás, así como te ves ahora, así te ama el Señor. Y así quiere hablarte. Y así quiere sentarse contigo y quiere abrazarte y quiere llorar contigo y quiere secar tus lágrimas y quiere sanar tu dolor y quiere abrazarte así tal como estás ahora mismo. Tal y como estás. No tienes nada que cambiar para venir al Señor. Qué mucho pensamos que tengo que mejorar mi vida antes de venir al Señor. Es que mi vida jamás va a mejorar si yo no vengo al Señor. Cuando vengo al Señor es que todo cambia, no antes. ¿Quién puede por sus propias fuerzas salvarse? Nadie, porque el único que salva es Jesús. Y si tú sigues leyendo, te vas a dar cuenta de que ese encuentro en ese pozo era como aislado, soledad, a esa hora inusual, en total soledad. Jesús había enviado a los discípulos a que compraran comida y Él se quedó solito allí. Y ella llegó, no había más nadie. Y Él empezó a hablar con ella y le pidió agua. Si usted conoce la historia, sabe que ella dijo: tú me estás pidiendo agua a mí, tú, ¿en serio? Y Él le dice: si tú supieras lo que yo te estoy, lo que yo te daría, lo que yo te pido y lo que yo te doy, tú serías la que me pedirías a mí el agua que yo te doy. En medio de esa conversación, Jesús le dice: ve y busca a tu esposo. Y ella dice: no tengo esposo. Y Él le dice: has dicho bien, porque 5 maridos has tenido, el que tienes ahora no es para ti. Y en ese momento, que significa cuando Jesús revela el pecado que está cometiendo, puede ser un poco difícil para la vida del que está pecando. Sin embargo, para ella fue como: tú eres un profeta. Tú eres un profeta que sabes lo que yo hago. ¿Saben lo que hace Jesús? En ese lugar apartado,
entre ella y él. No más nadie, porque Jesús no quiere exponernos a la vergüenza. No quiere hacer un banquete público de nuestro pecado. No. ¿Qué hace el Señor? De tú a tú, en soledad, en intimidad. Te llama, te toca el corazón. Te estoy llamando. Te estoy haciendo saber que eso que haces no me agrada, que eso que haces te hace daño, que eso que haces no deberías estarlo haciendo. Pero te lo digo a ti directamente, en silencio, en intimidad, para que entiendas que lo único que yo pretendo en tu vida es restaurarte. Es sacarte de ahí. No quiero humillarte. No quiero exponerte a nadie. Y en ese momento, ella se pudo haber sentido vulnerable porque le está diciendo lo que ella está haciendo. Sin embargo, lo que provocó en ella fue que ella abriera su corazón. Y eso lo hace el Señor. Porque cuando podemos verle cara a cara y Él nos revela, aún caminando en su camino, aún habiéndole aceptado, nosotros seguimos pecando, porque si hay alguno perfecto que me diga cómo lo hace, porque yo no sé cómo. Aún pecando en el caminar cristiano, el Señor nos dice, mira, eso no, eso te afecta, eso te daña. De tú a tú, para restaurarnos. Y aquella mujer pudo abrirse y pudo derramar su corazón en la intimidad, en ese encuentro perfecto, en ese encuentro en silencio, en ese encuentro único con el Señor. El tercer detalle que me fascina, a mí esto me encanta, y es que en ese encuentro Jesús le revela a ella que Él es el Mesías. Y uno dice, acabadita de convertir, y ya lo sabe más que muchos de los que llevan hace rato persiguiéndole. Acabadita de convertir y ya el Señor le dio dones. Acabadita de convertir y ya la tiene ahí. Acabadita de convertir y el Señor ya la está usando. Sí, porque eso lo hace Dios. Y eso lo quiere hacer con cada uno de nosotros. Porque nosotros somos meros instrumentos, somos vasos, somos vasijas a la disposición de que Dios nos use como Él quiera, cuando Él quiera y en las circunstancias que Él entienda que nosotros somos necesarios. Y lo va a hacer con el que lleva 100 años como el que lleva uno, un día, un mes, porque Dios hace como quiere. Yo lo puedo juzgar, yo le puedo decir, pero ¿qué hace papá? ¿Por qué le estás dando a esa y a mí no? ¿Yo puedo hacer eso? Pues pierdo el tiempo. Pierdo el tiempo porque la soberanía de Dios es inmutable. Yo no la puedo controlar, no le puedo preguntar, no le puedo cuestionar y Él hace como Él quiere. La realidad es que Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. A cada uno. Cada uno de nosotros tiene una participación especial en medio del reino. ¿Qué es lo único que nosotros tenemos que hacer? Descubrir cuál es y decir que sí. Heme aquí. Yo no lo sé hacer muy bien, pero vamos a meterle mano. Así decimos los boricuas, métele mano. Bueno, si usted me enseña, yo lo hago. Vamos a hacerlo. Si tú me dices cómo, yo lo hago. Vamos a hacerlo. Si me toca restregar el piso, vamos a restregar los mejores pisos. Si me toca acomodar sillas, las mejores acomodaditas son las mías. Si me toca recibir gente, esa sonrisa, ese abrazo, ese buenos días, eso es lo que me toca. Porque cada uno de nosotros tenemos una misión que cumplir. La gente tiene que sentirse parte del reino y Dios quiere usarnos a cada uno de nosotros. Y en ese momento, Él le revela a ella que Él es el Mesías. ¿Saben qué pasó? Restauración, transformación, todo en un momento. Porque Dios no necesita, para Dios, un día es como 1000 años, 1000 años como un día. No necesita mucho, un corazón dispuesto.
Un corazón que quiera, un corazón que acepte, que entienda que Él es la verdad. Cuando Dios encuentra ese terreno así de fértil, oh my God, ¿qué no hace en nuestras vidas? Hace de todo. Y ella, y es lo último de la historia que me encanta, es que ella se convirtió en la primera mujer evangelista de la historia. Están sus 12 discípulos, pero ella fue la primera mujer evangelista de la historia. Porque tan pronto ella terminó la conversación con Jesús, ¿qué hizo? Se fue a hablar. Se fue a dar las buenas nuevas de salvación. El Mesías ha llegado. Vengan a ver lo que ha hecho en mi vida. Dar testimonio de la restauración, del cambio que tuvo en su vida. Y toda la gente, si usted sigue leyendo, la gente que escuchó su testimonio, creyeron a tal punto que muchos de ellos decían, ya no es por lo que tú dices, ahora es porque yo también lo estoy experimentando. Entonces el Dios de la mujer samaritana dejó de ser el Dios de la mujer samaritana para convertirse en mi Dios, porque el Dios del pastor Eduardo se tiene que convertir en mi Dios. Porque el Dios de Nueva Vida se tiene que convertir en el Dios de cada uno de nosotros. Porque la relación es individual, es única, es íntima. Y lo que Dios quiere hacer conmigo probablemente no es lo que Dios quiere hacer contigo. Pero lo que Dios quiere hacer contigo es tan importante como lo que Dios quiere hacer conmigo. Y el efecto que Dios causa en las vidas es para siempre. Miren, mis hermanos, nos jugamos la vida eterna en tomar decisiones asertivas a favor del reino. No estamos jugando para 5 días. No estamos jugando ni siquiera para 100 años. Estamos jugando para la eternidad. Estamos tomando una decisión para la eternidad. Y si usted calcula bien la eternidad, se dará cuenta que no tiene fin. Entonces no podemos minimizar el hecho de tomar decisiones asertivas en el reino. Y no podemos como iglesia sentir que nosotros somos los únicos que tenemos la verdad, que a nosotros son los únicos que nos puede usar el Señor, cuando hay un montón de gente que necesita escuchar que el Señor les ama tal como están. Porque el único que salva es Jesús. Yo no cambio a nadie. Yo no limpio a nadie. Yo no restauro a nadie. Lo único que yo hago como iglesia es amar. Es amar. Y cuando yo revelo a Cristo a través de mi amor, la gente se convence. Porque el Espíritu Santo le va a decir, eso es lo que tengo para ti. Eso es lo que hay para ti todos los días. Ese amor que te están demostrando hoy, eso es para ti todos los días. Todos los días. ¿Y saben qué? Todos nosotros queremos que nos amen. Todos nosotros queremos amar, porque esa es la esencia que vive en nosotros. Porque si Dios es amor y el Espíritu de Dios mora en mí, la esencia del amor está en mí. Yo necesito amar, yo necesito ser amada. El que no ama y el que no siente amor vive deprimido, vive angustiado, vive alejado, enajenado. No puede tener una vida completa porque nosotros somos eso. ¿Por qué Jesús es enfático en decir, en esto los conocerán, en cómo se aman? ¿Por qué ustedes creen? Porque eso es lo que necesitamos. Cuando yo amo de verdad, usted piense en la persona que usted más ama. Piense por un momento, la persona que usted más ama. ¿Qué no hacemos por la persona que más amamos? ¿Qué no hacemos? Buscamos hasta de donde no tenemos. Sacamos fuerza de donde no las hay.
Porque estamos dispuestos a entregar todo por la persona a quien amamos. Ese es el amor que nosotros debemos revelar al que se pierde. Al que se pierde. Yo quiero a Ocala para Cristo. Y miren, la tercera parte de esta palabra es tiempo de que la iglesia se prepare para recibir a los quebrantados de corazón, a los desechados, a los abatidos, a los heridos, a los angustiados, a los oprimidos, a los pecadores. Es tiempo de que la iglesia se prepare para eso. Esta iglesia se tiene que convertir en el hospital de Ocala, donde la gente viene aquí a restaurarse, donde la gente viene aquí a sanar sus heridas más profundas, donde la gente viene aquí a un encuentro real con Jesús, no un encuentro superficial, porque el encuentro superficial con el Señor te lo dan hasta en el shopping. En cualquier lado, porque usted pase por el lado de una persona y dígale, si usted cree en Dios, todo el mundo dice que sí. A menos que directamente digan, soy ateo, pero el que dice que es ateo, en su peor momento dice, ay Dios mío, ayúdame. Pero eso es real, es profundo, por lo general es superficial. Pero el encuentro que Jesús quiere tener en intimidad, en cercanía, en verdadera restauración. Nosotros no necesitamos un año. Créanme, nosotros no necesitamos un año para crecer. Nosotros necesitamos solamente un buen día, donde nuestro corazón sea terreno fértil, donde nuestro corazón realmente esté dispuesto para que el Señor venga y nos transforme de tal manera que nosotros no veamos otra cosa. Un día, un solo encuentro cara a cara con el Señor. Porque cuando usted ve a Jesús cara a cara, no hay forma de mirar a otro lado. No hay. No hay. Y yo no digo que no vamos a pasar tristeza, que no vamos a pasar dolores. Eso no tiene nada que ver. Lo que tiene que ver es cómo yo atravieso mi desierto con o sin Jesús. Me juego la vida. Me juego la vida. Y las almas se pierden allá afuera esperando una iglesia que ame, pero que ame a la manera de Cristo. ¿Cómo ama a Cristo? No juzga. Se acerca al que nadie quiere acercarse. Habla con el que nadie quiere hablar. Llama, capacita, restaura y comisiona en el mismo momento al que todo el mundo desechó. Entonces la iglesia tiene que aprender de Jesús. Tenemos que ser como Jesús. No lo podemos decir solo de labio. Yo quiero ser como Jesús, yo quiero ser como Jesús. ¿Queremos ser como Jesús? Vamos a ser como Jesús. Movámonos como Jesús. Tomemos decisiones como las que Jesús tomó. ¿Qué le costó a Jesús? Nada más y nada menos que la muerte. Tomar decisiones asertivas nos puede llevar a momentos difíciles, claro que sí. Pero si lo hago para Cristo, ganancia. Ganancia. Además, vivimos en un país, yo le digo, nosotros estamos muy cómodos, demasiado cómodos. Porque si viviéramos en uno de esos países donde los cristianos están muriendo por el evangelio, yo le haría otro cuento a ustedes. Estaríamos hablando de otra cosa. La predicación sería otra cosa. Pero estamos tan cómodos y tan merecedores que no vemos lo que realmente está pasando a nuestro alrededor. ¿Queremos a Ocala para Cristo? Amén, yo quiero Ocala para Cristo. Yo quiero Florida para Cristo, Estados Unidos para Cristo, porque para todo el mundo vino Jesucristo. Pero para que eso pase, el Señor no va a volver a hacer esa obra por nosotros. La tenía que hacer la iglesia, porque la segunda venida de Cristo es nada más para llevarnos. Ya Él vino, hizo lo suyo, nos mostró cómo se puede, cómo se hace.
¿Cómo es que Jesús, sin micrófono, sin autoparlante, sin carro, sin nada, sin tecnología, sin anuncios, hablaba a 3,000, 5,000? No me digan que eran los tiempos eran más difíciles que ahora, se supone que ahora podamos más. Que si él le hablaba a 5,000, nosotros podamos hablar a 10,000, porque dice su misma palabra que mayores cosas haríamos nosotros. ¿Estamos haciendo mayores cosas que Jesús? Esa es la pregunta que como iglesia nos tenemos que hacer. ¿Estamos nosotros haciendo mayores cosas que Jesús? Porque si no estamos haciendo cosas mayores que las que Jesús hizo, pues estamos a medio caminar. Miren lo que dice la palabra. Dice que en los últimos días los niños verán visiones, los jóvenes hablarán. Y estamos viendo a nuestros niños tener visiones. Es que nosotros tenemos que preguntarnos si las cosas que están escritas en la palabra nosotros las estamos creyendo. Porque si es así, nosotros como iglesia tenemos que provocar que eso pase. Que eso se dé. No es sentarme a ver, déjame ver cuando eso pase. De espectador. Es que soy yo la llamada a mover eso, a que eso pase. Porque eso está escrito para que suceda. Pero quien lo va a hacer suceder es cuando la iglesia se mueva a favor de la palabra. Tú y yo tuvimos un encuentro hermoso con el Señor. Si no fuera así, usted no estuviera aquí hoy. Y eso fue una oportunidad maravillosa. ¿Cuántos lo creen? Y el Señor ha hecho tanto por nosotros. Yo me maravillo todos los días de todo lo que el Señor nos permite tener. Todo. Él ha hecho tanto por nosotros. ¿Usted no cree que hay más gente que necesita esto? Sí, hay más gente que necesita esto. Hay más gente necesitando que la iglesia ame, perdone, restaure. ¿Usted sabe lo que hace una esposa? Todas las que somos esposas aquí. Si nuestros hijos están enfermos, ¿qué hacemos? Los cuidamos. Si nuestros maridos están enfermos, los cuidamos. Si cualquiera de nuestra familia está enfermo, ¿qué hacemos? Los cuidamos. Pero cuando nosotros estamos enfermas, seguimos para adelante. Porque la esposa es la que cuida. La iglesia es la esposa. Es la que cuida, es la que sana, es la que venda. Miren, yo estuve 2 días enferma. Y el Señor en medio de mi enfermedad me dio esta palabra. Y hoy, si yo les cuento la verdad, yo no sabía que me tocaba. Yo pensaba que me tocaba estar donde el pastor está y que a él le tocaba estar aquí. Pero hace como 3 semanas atrás yo estuve enferma y yo en medio de mi fiebre y mis cosas que yo tenía, yo me veía diciendo esta palabra. Y algo que el Señor me dejó en mi mente, en mi corazón, y yo lo voy a hacer ahora. Levántese todo el mundo en la iglesia. El que nos está mirando por Facebook, si usted es parte del reino de Dios, levántese también. En el nombre de Jesús. ¿Sabe qué? El Señor me decía, es tiempo de que cojan vendas en sus manos. Vendajes en sus manos, porque la iglesia se va a llenar de gente herida, porque la gente se va a llenar, la iglesia se va a llenar de gente que viene necesitando que las vendemos, que curemos sus heridas. Y él me mostraba a la iglesia líderes con vendajes así, dispuestos para poner, para curar, para sanar. Vendajes para la iglesia. Porque hay un pueblo afuera tan necesitado, tan herido, tan roto, que lo único que necesita es un encuentro.
Uno, tú y yo no tenemos que convencer a nadie, solamente amarlos. Un encuentro de amor, donde cuando ellos nos miren a nosotros puedan ver el rostro de Jesús que extiende su mano y le dice: te estoy curando. Un encuentro de amor que cuando ellos miren puedan decir: ese es el Señor usando a esta persona para sanar mi condición. Un solo encuentro, uno, no necesita un año, no necesita meses, uno. Y la iglesia es la que lo tiene que provocar. Queremos ojalá para Cristo, uno. Un encuentro. Un encuentro. Uno. Coge tus vendas. Las vendas que el Señor te entrega hoy. Vendajes. ¿Sabes lo que son las vendas? Los vendajes. Coge tus vendas. El Señor te las entrega hoy. Y cuando te encuentres de frente con esa persona que está herida, que está gritando auxilio sin decir nada, ponle una venda. Venda su herida, porque lo único que necesita no es que la juzgues, no es que le digas, no es que pienses que está pecando. Eso le pasa por pecadora. No, lo único que necesita es tu amor, porque por eso nos van a conocer, por cuánto amamos, porque el único que convence es el Espíritu de Dios. El único que salva es Jesús. Y el único que juzga es Dios. La iglesia restaura. La iglesia sana. La iglesia ama. La iglesia recibe. La iglesia extiende sus manos y dice: ven, a ti que me estás escuchando, porque yo sé, lo sé, en el Espíritu lo sé. Y yo les decía al Señor: esta predicación es para mi hija. Y cuando tú predicas y tú le pones cara a ese pecador que está afuera, entonces tú lo dices desde el corazón, porque ya no es un alguien, ahora tiene cara, ahora tiene nombre, ahora es alguien que amas, ahora es alguien que de verdad quieres aquí. Y cuando tú transformas el rostro de ese pecador por alguien a quien tú amas, tú dices: ven, porque este es el mejor lugar para estar. Ven, porque aquí vas a encontrar lo que afuera nunca has encontrado. Ven, porque el maestro te espera. Ven, gózate conmigo. Ven, que las puertas están abiertas. Ven. Ven, porque esto también hay espacio para ti, porque queremos que te goces, porque queremos sanarte, porque queremos vendar tus heridas, porque queremos que entiendan que fuera del Señor no hay nada. Nada. Ven, ponle rostro. No le llames al adicto de la calle. ¿No? Ponle nombre. No le llames al adúltero de mi trabajo. No, ponle nombre. Porque cuando tú lo llamas, empiezas a amarlo. Y tienes un encuentro y puedes revelarle a Jesús. Porque cuando nosotros le miramos y le amamos, ellos no nos ven a nosotros. Ellos van a ver a Jesús. Porque tú y yo somos iglesia, somos la esposa y les representamos. ¿Queremos Ocala para Cristo? Hay trabajo duro, trabajo de amor, trabajo que conlleva ensuciarse las manos. Hay trabajo. Las vidas se pierden y el tiempo se agota. Vamos a orar. Y el ministerio de alabanza, gracias. Vamos a orar porque yo sé que cada uno de nosotros, esa llama arde en nuestro corazón.
De lo contrario, no estaríamos aquí, yo lo sé. Esa llama, ese palpitar está ahí. Yo quiero hacerlo. No sé cómo, pero yo quiero hacerlo. No sé cómo se hace, no sé, no me atrevo. No sé qué decir. No sé cómo hacerle el primer encuentro. No sé cómo decir la primera palabra. En el nombre de Jesús, desatamos todo espíritu para que cada uno de los que aquí estamos, cada uno, nuestra boca sea de bendición, nuestro corazón sea de amor, nuestro pensamiento sea de misericordia. Que cada uno de nosotros, los aquí presentes, los que nos están viendo, cada uno de nosotros podamos reflejar el amor de Cristo en nuestros rostros. Que nosotros podamos vendar las heridas de los que de verdad están oprimidos. Que nosotros podamos ser luz, ser sal, ser esa esposa en el que el Señor se deleita, porque nosotros hacemos su voluntad y no la nuestra. Desato bendición para esta casa. Para esta casa, y se convierte en un lugar de restauración, se convierte en un lugar de sanidad, se convierte en un lugar donde la gente se ama de verdad, donde revelamos a Cristo. Que esta casa sea diferente, que esta casa pueda trascender, que esta casa toque y hable con las personas desechadas, porque ¿sabes qué? El Señor no desecha. El Señor no desecha. Lo único que Dios quiere es que cada uno de nosotros procedamos al arrepentimiento, y la iglesia tiene que moverse a favor de esa palabra. La iglesia se tiene que mover a favor de esa palabra. Si Dios quiere que cada uno se arrepienta, la iglesia tiene que hacer esa palabra un acto vivo. Vivo, porque a eso nosotros fuimos llamados. Aquella mujer fue la primera evangelista, pero no la última. Cada uno de nosotros tenemos un testimonio y una palabra. Cada uno de nosotros podemos ir a esparcir las buenas nuevas de salvación, porque a eso fuimos llamados. A eso fuimos llamados. Te bendigo, iglesia, te bendigo y oro para que el Señor nos dé la fuerza y que nos mantenga en su visión y no la nuestra. Ministerio de adoración. Aleluya.